En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, artículo sexto, Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. El día de hoy profundizaremos en la segunda parte de estos dos misterios. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Número 663 del Catecismo dice: Cristo, desde entonces, está sentado a la derecha del Padre. Por derecha del Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, como Dios y consubstancial al Padre, está sentado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue glorificada. Y el número 664 dice: sentarse a la derecha del Padre significa la inauguración del reino del Mesías, cumpliéndose la visión del profeta Daniel respecto al Hijo del Hombre. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. A partir de este momento, los apóstoles se convirtieron en los testigos del reino que no tendrá fin. Dos números preciosos que nos presenta el Catecismo para nuestra catequesis de esta mañana. Dos números que tienen una tremenda densidad en su contenido. La ascensión tiene un valor soteriológico, es decir, salvífico. La ascensión de Jesús al cielo supone la revelación de un misterio que es la instauración del reino de Dios. El reino de Dios está continuamente instaurándose. Cuando Jesús comienza su predicación, Jesús dice: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Eso es lo primero que Jesús dice. Pero en el momento de la ascensión de Cristo a los cielos, es cuando se instaura de una manera mucho más plena este reino de Dios. Hay que distinguir, queridos amigos, en la ascensión entre el acontecimiento sensible, que es el que vieron los apóstoles, y el misterio que se esconde detrás de ese acontecimiento. En el orden sensible, la ascensión de Jesús al cielo aparece como una partida, una elevación hacia el cielo. Hechos 1, 10, 11. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal cual como lo habéis visto subir al cielo. Este que os ha sido llevado indica un doble aspecto: que Jesús es llevado, pero es llevado hacia lo alto. Cuando se refiere a la nube que oculta a los ojos de los apóstoles la figura de Jesús, manifiesta que hay un misterio que se escapa a los ojos, a lo sensible.
En la Sagrada Escritura, la nube suele ser imagen de la teofanía, del misterio oculto de Dios que se escapa a los ojos de los hombres. Esto es algo parecido a la resurrección de Cristo, que ya comentamos en algunas catequesis de la resurrección. En la resurrección de Cristo hay un acontecimiento que deja unas huellas visibles, como lo fueron el sepulcro vacío, las vendas, la piedra movida. Pero además, en ese mismo acontecimiento sensible de la resurrección, hay aspectos que son invisibles, como son la glorificación del cuerpo de Cristo. Ese nadie lo vio. En la ascensión, lo que no es perceptible a mis ojos es en primer lugar la instauración del reino de Dios. Ese ya no es perceptible. Le vieron subir, vieron los hombres que les anunciaron que regresará, pero no la instauración del reino de Dios. La ascensión de Jesús al cielo no supone únicamente un triunfo personal de Cristo, sino que además tiene un valor salvífico para nosotros. Se está inaugurando, en cierto modo, una existencia nueva de Jesús que le permite actuar de una manera más eficaz en el mundo. Con esta nueva forma de existencia que tiene Cristo en el cielo, Él puede difundir en todo el mundo su presencia soberana de una manera mucho más eficaz, con mayor capacidad de dar su gracia a todo el mundo. Los ángeles o los hombres vestidos de blanco les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como lo habéis visto subir al cielo. Algunos expertos en la Sagrada Escritura dicen que la traducción correcta de este versículo está en el uso de la palabra vendrá, porque es la traducción correcta. No dice volverá, porque se podría entender que ha dejado de estar y después vuelve. Pero la palabra correcta es vendrá, es decir, ya ha venido y sigue viniendo. Muy importante. No es que se fue y después vendrá. No volverá. Es que ha venido y sigue viniendo. Y en este sentido, alguno de nosotros puede preguntarse: cuando el Verbo se encarnó y se hizo hombre, ¿es que abandonó el cielo? Y hay que decir: no. El Verbo, para encarnarse, no abandonó el cielo. Cristo se encarnó sin dejar estar en el seno de la Santísima Trinidad. Algo parecido, pero en sentido inverso, pasa entre nosotros. Cristo glorificado asciende a los cielos sin dejar de estar entre nosotros. Esto es un misterio muy importante. Ni la Trinidad se quedó sola al hacerse Jesús hombre, ni nosotros nos quedamos solos al ser Jesús glorificado y ascender a los cielos. Es más, hay que decir que gracias a su partida y a su elevación divina, Jesús adquiere como un poder que le permite venir y vendrá con mayor eficacia. Por eso, queridos amigos, la palabra que tendremos que subrayar enorme es vendrá, no volverá, vendrá. Dicho de otra forma, ¿no? Cristo abandona este mundo para tomar posesión del mismo, para ocuparlo.
Cristo vino, viene y vendrá. Cristo abandona este mundo para tomar posesión del mismo. Los ángeles parecen hablar más bien de la venida inmediata. Por eso les dicen ahí a los apóstoles: ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Deben mirar hacia la tierra, porque va a venir Cristo, que gracias a su partida corporal podrá venir por medio del Espíritu Santo. Y los discípulos son enviados nuevamente al mundo. Y es allí donde se produce la venida de Jesucristo. La parusía, que comienza a realizarse ya en el mundo, al final vendrá en la consumación, pero la venida de Cristo ya se está produciendo. Es importante, queridos amigos, tener esto claro. No pasará en un momento determinado y ya. La venida de Jesucristo, la consumación, ya está produciéndose. No debemos nosotros entender la ascensión de Jesús al cielo como encuadrado en nuestras categorías humanas. Nosotros, cuando visitamos a una persona, dejamos de estar en casa para estar en la casa de la persona que estamos visitando. Pero Dios es omnipotente. Dios no ocupa lugar. Dios, para encarnarse, no abandona el cielo, y para ascender al cielo no abandona la tierra. Por eso la ascensión de Cristo al cielo no es otra cosa sino la instauración de su reino. Cuando Jesús desaparece en la nube, parece evocar y dar cumplimiento a esa escena de la entronización mesiánica, tal y cual estaba anunciado por el profeta Daniel. Daniel 7, 13, 14. Yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Esa entronización, queridos amigos, que vemos aquí en esta profecía de Daniel, es el aspecto invisible de la ascensión de Jesús al cielo. Recordemos cómo antes de la ascensión, los discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Dios? Hechos 1, 3, 8. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Y él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.
Esta pregunta que le hacen a Jesús tiene un contexto, ¿sí? Y no es otro que apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Ese es el contexto. Es verdad que Jesús les responde: a vosotros no os toca conocer el tiempo, porque ellos han comprendido lo que sucedía al modo judaico, al modo de una instauración pseudopolítica en favor de Israel. Pero en su respuesta, Jesús no rechaza la persuasión de que el reino se va a establecer ahora. Él declara que la instauración del reino no será obra de un instante, sino que durará largo tiempo, y el ritmo de ese proceso depende únicamente de la decisión del Padre. Eso es lo que Jesús les quiere decir. Y además añade, ¿no?, que ellos van a ser los encargados de extenderlo en la tierra. Además les añade que ellos serán sus testigos. Y además les añade que no solamente dentro de las fronteras de Israel, no solamente en Jerusalén, en Judea y en Samaria, sino hasta los confines de la tierra. El confín de la tierra, el último lugar del mundo existente conocido hasta ese momento, es decir, la última parte hasta donde el Imperio Romano llegara. En el texto de Hechos de los Apóstoles que hemos leído, decía: Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. El reino de Dios se extiende en el mundo, no en una acción visible de Jesucristo, sino a partir de este momento se va a establecer a través de la acción de los discípulos, a través de la acción de esos primeros hombres que estuvieron ahí y escucharon de viva voz lo que Jesús les había dicho. Así es como los primeros discípulos y la tradición de la iglesia interpretan este momento tan importante de la ascensión y de esta entronización del Mesías en su reino. Salmo 110. Oráculo del Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrados de tus pies. No se puede buscar un momento puntual, como cuando Jesús eligió a los 12 apóstoles, o la elección de Pedro como cabeza de ellos, cuando instituyó la Eucaristía. En la instauración del reino de Dios no hay un momento, es más bien fruto de todo este acontecimiento salvífico. Pero es cierto que el momento de la ascensión de Cristo a los cielos es un momento muy, pero muy especial en la instauración del reino. Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre y Él ejerce ese poder de una manera muy especial. Este Salmo 110 que acabamos de mencionar es como una profecía de la ascensión de Cristo a los cielos. Y este salmo nos pone en consideración una cosa, y es que en el lenguaje bíblico con frecuencia se utiliza la expresión de estar sentado a la diestra de Dios Padre con el término ascensión. Mateo 26, 63, 64. Pero Jesús seguía callado. El sumo sacerdote le dijo: yo te conjuro, por Dios vivo,
que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Jesús ahí ante Anás habla de la glorificación en el cielo como ese sentado a la diestra del Padre con poder, y no tanto el de lo verás ascender al cielo. Sentado a la diestra del Padre con poder. Así también lo expresa San Pablo en la carta a los Efesios, cuando dice: por eso también yo, al tener noticia de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra caridad para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón, para que conozcáis cuál es la esperanza a la que habéis sido llamados por Él, cuál es la riqueza de la gloria otorgada por Él en herencia a los santos, y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación y de todo cuanto tiene nombre, no solo en el mundo, sino en el venidero. Colosenses 3:1. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hechos 2:33. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Hechos 5:31. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y podríamos continuar. Hay muchos textos. A veces pensamos que se habla muy poco de la ascensión de Jesús al cielo en la Sagrada Escritura, pero no es así. Pasa un poco similar como cuando escuchamos que se sabe muy poco de San José. Pues el año pasado nos hemos dado cuenta que no, que hay muchísimo en San José. Pero hay algunos que, por no hacer la exégesis, entonces se limitan a decir que es que no hay mucho en la Escritura, pero es que hay mucho. Lo mismo sucede aquí en la Ascensión. Pero cada palabra es clave. No habrán muchas palabras, pero habrá mucho contenido en cada una de ellas. Y la Sagrada Escritura está salpicada de textos que hablan de la ascensión o exaltación de Jesucristo, o de que está sentado a la diestra de Dios en el cielo. Primera de Pedro 3:22. Que habiendo ido al cielo, está a la diestra de Dios, y le están sometidos los ángeles, las dominaciones y las potestades. Hechos 10:12. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre. Apocalipsis 5:7. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. En este texto se habla
cómo Cristo es el Cordero degollado. Por lo tanto, queridos amigos, la Sagrada Escritura está empapada de este misterio. Se habla de que ese Jesucristo está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre, que está en el trono de Dios. No es una historia pasada. No decimos en aquel tiempo se sentó. Nosotros decimos está sentado a la diestra de Dios Padre en presente. Él está ahí, hoy, en presente. Esta es la afirmación central de la Sagrada Escritura, queridos amigos. Esta expresión, está sentado a la diestra del Padre, trasluce el poder que es otorgado a Cristo en virtud de su ascensión al cielo. Es cierto, ¿no?, que como persona divina, Jesús siempre ha tenido este poder. Pero ahora es también la humanidad de Cristo la que participa de ese poder. Jesús está en el cielo, no solo en su alma, sino con su cuerpo. Es el cuerpo humano, humanizado de Jesús, que también está en el cielo, una prefiguración de cómo estaremos también nosotros en el cielo con nuestro cuerpo y cómo está la Santísima Virgen María en el cielo con su cuerpo también. Y este poder, queridos amigos, tiene como un doble matiz, ¿no? Un poder regio y un poder sacerdotal. El poder regio está claramente expresado en el Salmo 111, oráculo de Yahvé, 110, perdón, oráculo de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. El cetro de tu poder lo extenderá Yahvé desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Para ti, el principado, el día de tu nacimiento, en esplendor sagrado desde el seno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. A tu diestra, Señor, Él quebranta a los reyes el día de su cólera, sentencia a las naciones, amontona cadáveres, cabezas quebranta sobre la ancha tierra. En el camino bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. Este poder regio que confiere la ascensión es un poder de dominio. Jesús es el Señor de la historia. Es la entronización de Cristo Rey. Podríamos decir que la instauración de la fiesta de Cristo Rey es ahí. Es como un desdoblar la conmemoración de la fiesta de la Ascensión. De la misma manera que cuando celebramos el Corpus Christi estamos desdoblando la fiesta del Jueves Santo, pues aquí también. En la Ascensión estamos desdoblando la fiesta de Cristo Rey. Son misterios tan profundos que la liturgia de la Iglesia los desdobla para poder subrayar aspectos importantísimos de ellos. De cualquier forma, este poder regio de Jesucristo es mucho más profundo de lo que simplemente nos dice el Salmo 110. Es impresionante ver cómo la naturaleza humana de Jesús comparta el mismo poder de Dios. Es un poder que está por encima de todo principado y de toda potestad. Efesios 1, 20, 23. Por encima de todo principado, potestad, virtud, dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Bajo sus pies sometió todas las cosas, y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo.
Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es increíblemente importante. Jesús reviste una característica de poder muy, pero muy especial. Algo que, por ejemplo, nunca se dice de los ángeles. Porque es un poder que procura la salvación de la humanidad. Es un poder regio que salva. Solo Jesús. Es el poder de intercesión que tiene en el cielo, estando sentado a la diestra de Dios. Cristo intercede en favor nuestro. Dicho de otra forma, de misión apostólica. Mateo 28, 18, 19. Se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una dimensión apostólica. Esa misión apostólica se realiza en los apóstoles, predicando aquí, y Cristo desde el cielo intercediendo ante el Padre. Por eso es que no todos son discípulos, no todos. Como en la figura de Moisés, cuando está intercediendo con los brazos abiertos mientras Israel combatía. Así está Jesús. Esta intercesión de Cristo se manifiesta en el poder de conversión. Cristo desde el cielo convierte los corazones al mismo tiempo que los apóstoles les predican. Si es que no somos solo nosotros, o no es solo Jesús, es que mientras los hombres predican en la tierra, Jesús intercede por esa conversión en el cielo. Después de Pentecostés, Pedro, con su predicación, obtuvo muchísimas conversiones. Cristo estaba moviendo los corazones desde el cielo, mientras los hombres movían conciencias desde la tierra. Es el poder de la gracia. Esa es la intercesión de Cristo. Por eso es que nosotros, queridos amigos, no nos podemos callar. Porque si nos callamos, hablan las piedras. ¿Sí? Y el poder sacerdotal, para terminar, es bastante unido al poder regio. En el mismo Salmo 111 lo dice: lo ha jurado Yahvé y no ha de retractarse. Tú eres por siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Para nosotros, los cristianos católicos, ser rey y ser sacerdote son dos cosas distintas, pero no para Jesucristo. Y en la carta a los Hebreos, ¿no?, la que ve en la elevación celeste de Cristo como la realización de la promesa de este salmo, de la concesión de la suprema dignidad sacerdotal de Jesucristo, nos lo afirma. En la ascensión es consumado el sacrificio, y Cristo se ha convertido en principio de eterna salvación. Jesucristo ofrece en el cielo el sacrificio que ofreció una vez en la tierra. Tal cual. A eso le vamos a llamar la liturgia celestial. Así como nosotros celebramos la liturgia terrena, Jesús celebra la liturgia del cielo. Aquí vemos a un sacerdote presidiendo la liturgia, pero es imagen del Cristo sacerdote ascendido al cielo,
que está presidiendo la liturgia y está ofreciendo al Padre el sacrificio del Calvario que tuvo lugar una sola vez aquí en la tierra. Precioso. La liturgia celeste unida a nuestra liturgia terrena. Decir que Cristo es sacerdote indica que es un poder obtenido por santidad, obtenido a través del culto, del sacrificio, y que está ordenado a la santificación de todos los hombres. Es hablar de ese carácter sacrificial, el ofrecer el sacrificio como sacerdote. Por eso, queridos amigos, Cristo reina para hacernos reyes, para elevar nuestra dignidad. Y Cristo es sacerdote para santificarnos, para que su sacrificio santo nos santifique.